y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame cerca, quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pueden cantar esto conmigo, dile: vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades esta es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón te adorará, te alabará. Cuán grande es Él, mi Dios, mi Salvador, mi Salvador. Cuán grande es cuán grande es Les invito a Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 21. Y hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Tenemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole el señor le dijo: siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Señor, somos conscientes que no solo de pan vive el hombre, sino que vivimos y dependemos de cada palabra que sale de tu boca. Yo te ruego, Señor, que esto no sea simplemente información para nuestras vidas, sino que tú transformes nuestros corazones a través de la predicación de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, pero tu palabra también produce vida en cada uno de nosotros. Que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Y si en nuestro corazón hay falta de perdón, si hay rencor, si hay raíz de amargura, tú nos des en esta mañana, Señor, la capacidad de aprender a perdonar. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén. Uno de los libros, después de la Biblia, que ha sido más traducido y más conocido, es El progreso del peregrino. El progreso del peregrino narra el viaje de una persona, de un personaje llamado Cristiano, desde este mundo al mundo venidero. Cristiano vive en una ciudad que se llama Ciudad de Destrucción. Él vive allí con su esposa y con sus hijos, pero un día él encuentra un libro misterioso que es la palabra de Dios. Y mientras él está leyendo ese libro, él se da cuenta de cuál es su condición delante de Dios. Hay una escena al principio que es muy impactante, donde Cristiano aparece vestido de harapos, aparece llorando amargamente porque él ha recibido la noticia de que todos los habitantes de aquella ciudad de destrucción serán destruidos completamente con fuego. Y es que todos los habitantes de esa ciudad se han rebelado en contra del Rey del universo. Así que él inicia este viaje movido por evangelista. Pero lo que más me llama la atención es que mientras él se dirige a la ciudad celestial, él lleva sobre sus hombros una mochila, una pesada carga que representa su culpa, que representa su pecado. Él llega donde un hombre que se llama intérprete, quien le muestra el significado del evangelio y le guía hacia una montaña. En esta montaña, en su cima, hay una cruz y debajo de la montaña hay un sepulcro. Así que cuando Cristiano logra llegar hasta la cima, llegar hasta la cruz, en ese momento, automáticamente esta pesada carga se cae de sus hombros y rueda hasta que termina en el sepulcro. Ese es un momento maravilloso porque en ese momento Cristiano comienza a adorar. Su corazón estalla de emoción y salen abundantes lágrimas de sus ojos. Es ahí cuando le aparecen 3 ángeles. El primer ángel le dice: Cristiano, todos tus pecados han sido perdonados. El segundo ángel le despoja de su vestimenta y le pone una nueva vestimenta. Y el último ángel le entrega un pergamino con un sello que dice que él es hijo de Dios y por tanto él es heredero del cielo. Es ahí donde Cristiano empieza a adorar. Se siente sumamente gozoso, incluso da 3 saltos de alegría y empieza a cantar esta canción. Bendita cruz, bendito sepulcro, pero más bendito es el Salvador que murió por mí. Hermano, qué gran bendición tenemos nosotros por el hecho de haber sido perdonados por Dios. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 4:7. Bienaventurados, benditos aquellos a quienes el Señor perdona su desobediencia. Benditos aquellos a quienes el Señor cubre todos sus pecados. Y yo creo que precisamente de eso se trata esta parábola. He aquí un rey que ha perdonado una deuda que era imposible de pagar. Y este rey es Jesucristo. Un rey justo, un rey que es santo, el Rey de reyes y Señor de señores, ha perdonado completamente todos tus pecados. Pero este siervo a quienes le han sido perdonados todos sus pecados, no tiene la capacidad de perdonar
una insignificante deuda de uno de sus hermanos que son pecadores igual que él. Lamentablemente en este lugar muchos han sido perdonados por Dios, pero ellos tienen pequeñas mochilas donde cargan las ofensas que le han hecho los demás hermanos. Sus corazones están llenos de amargura, de raíces de amargura, están llenos de rencor, de ofensas que le han hecho otros hermanos. No hay gozo, no hay paz en sus vidas. La idea central de toda esta parábola es que quienes han sido perdonados por Dios deben también perdonar a sus hermanos. Los cristianos deberían caracterizarse por ser las personas más perdonadoras del mundo, porque ellos más que nadie han experimentado el verdadero perdón de Dios. Cuando perdonamos estamos evidenciando el carácter de nuestro Dios. Cuando tú perdonas estás en la mejor versión de un cristiano. Mira lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios tan grande como tú? ¿Qué Dios tan grande como tú que perdona nuestras iniquidades? ¿Qué Dios tan grande como tú que no se acuerda de nuestros pecados, sino que lo arroja a lo profundo del mar? ¿Qué Dios tan grande como tú que se deleita en la misericordia? Cuando perdonamos nos estamos pareciendo a nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: sean benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Así que miremos rápidamente 3 encabezados. Primeramente, el alcance del perdón cristiano. Segundo, el fundamento. Y en tercer lugar, ¿cómo debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuánto debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? ¿Y cómo debo perdonar a mi hermano? En primer lugar, el alcance del perdón cristiano, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Usted tiene que entender el contexto. El contexto está en el versículo 15. Jesús le dice que deben perdonar al hermano que pequen contra él. Y en este capítulo se da lo que se conoce como la disciplina de la iglesia. Si un hermano peca contra ti, entonces ve y reprende a ese hermano estando ustedes dos solos. Si el hermano no se arrepiente en ese momento, entonces busca un testigo. Si buscas el testigo y el hermano no se arrepiente, entonces dilo a la iglesia. Y si aún diciéndoselo a la iglesia el hermano no se arrepiente, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, esa persona no es un hermano, no es un verdadero creyente. Porque lo que caracteriza al verdadero creyente es que cuando peca, él se arrepiente. El que practica el pecado, dice Primera de Juan, es del diablo. Así que lo que lleva a esta persona a la disciplina no es el pecado que ha cometido, sino la falta de arrepentimiento. La pregunta de Pedro no se hace esperar. Señor, ¿y si ese hermano peca contra mí y yo le perdono? Y vuelve y peca de nuevo y yo le perdono. Y peca y le perdono. ¿Hasta cuántas veces yo tengo que perdonarle? Y la parábola que acabamos de leer es precisamente la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. La pregunta de Pedro revela la realidad de nuestros corazones. El perdón no sale de manera natural en nuestros corazones pecaminosos. Es fácil poder hablar del perdón, es fácil poder predicar del perdón, pero cuando no somos nosotros los ofendidos. El pastor MacArthur dice: nada es más ajeno a la pecaminosa naturaleza del ser humano que el perdón. Y nada es más característico de la gracia divina que el perdón. Nuestra naturaleza es tendente a buscar venganza, a guardar rencor. El rey Luis XII de Francia decía lo siguiente, cito: nada huele tan dulce como el cadáver de tu enemigo. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. No perdonamos al igual que Pedro, porque nuestro perdón muchas veces está limitado. Nuestro perdón está limitado por el tamaño de la ofensa. Muchas personas dicen: bueno, yo te puedo perdonar esto, pero si tú me llegas a hacer esta cosa, jamás te perdonaría eso. Hermano, el perdón es esencial para la unidad de la iglesia. El perdón es esencial para la santidad de la iglesia. El apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses
El apóstol Pablo está encarcelado y él tiene que tomar parte de esa carta para resolver una situación personal, un conflicto personal que había entre dos hermanas de esa iglesia, Evodia y Síntique. Él les dice, dejen de estar peleando. En el capítulo 2 le dicen, miren el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se humilló a sí mismo. Humíllense, tengan el mismo sentir que tuvo también Cristo Jesús. Hermano, pero es que tú no sabes el tamaño de la ofensa que me han hecho a mí. Hermano, pero nadie fue más agraviado que Cristo. Nadie fue más injuriado que Cristo. A nadie se levantó más falso testimonio injustamente que a Cristo. Pero no hay nadie que haya mostrado un corazón más perdonador y más misericordioso que nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Al igual que Pedro, el tamaño de nuestro perdón está determinado por la frecuencia de la ofensa del hermano. Está bien, voy a perdonar, pero ¿cuántas veces voy a perdonar? Y en este contexto, los judíos, también los dominicanos lo decimos, decían que a la persona se le debía perdonar 3 veces. Cito a un rabino que dice, el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. A la tercera va la vencida. Así que Pedro está siendo muy generoso. Pedro está tratando de impresionar a Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuánto debo perdonar? Pero él mismo responde a la pregunta diciéndole, hasta 7 veces. Qué bueno que Jesús no estableció un límite para el perdón. Porque si había alguien que necesitaría vez tras vez ser perdonado, ese era el apóstol Pedro. No perdonamos como Pedro porque muchas veces nuestro corazón también, al igual que el de Pedro, es un corazón que está lleno de orgullo. El corazón de Pedro era un corazón arrogante, autosuficiente. Recuerda que Jesús le dijo, Pedro, hoy me negarás 3 veces. Y la respuesta de Pedro no se hizo esperar. No, Señor, yo no te negaré. Yo estoy dispuesto incluso a morir por ti. Esa es la razón por las que muchas veces no perdonamos al hermano, porque hay orgullo en nuestro corazón. No nos atrevemos a pedir perdón. Y cuando pedimos perdón, justificamos nuestra falta. Y cuando pedimos perdón, cambiamos la palabra perdón por la palabra excusa. John Piper dice lo siguiente: un cristiano es una persona que ha muerto en Cristo Jesús, que su cuello altivo ha sido doblado, que su cabeza ha sido abatida, que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que su vida ahora es señoreada por Cristo, de tal forma que ya no vive Él, sino que Cristo es quien vive en Él. Es Cristo Jesús quien nos capacita para poder perdonar al hermano. No 7 veces como dice Pedro. Mire cómo dice el versículo 22. Jesús le dijo, no digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y lo que Jesús le está diciendo, Pedro, en mi reino el perdón no tiene límite. En mi reino siempre tú tienes que estar dispuesto a perdonar al hermano. Algunos aquí hicieron el cálculo y dicen, bueno, no son 7 veces, entonces son 490 veces que yo tengo que perdonar. No, ese 490 veces significa que siempre tú tienes que estar dispuesto a perdonar. El límite del perdón no es el tamaño de la ofensa. El límite del perdón no es la frecuencia de la ofensa. El límite del perdón es tú estar consciente de cuánto Dios te ha perdonado a ti primero. El tamaño de tu perdón está determinado por el tamaño de tu amor. Porque dice la palabra de Dios que el amor es capaz de cubrir multitudes de faltas. Así que tu perdón nunca debe superar al pecado del hermano. Algunos dicen, bueno, yo estoy dispuesto, yo quisiera perdonar, pero es que yo no lo siento, es que eso no me sale. Hermano, el perdón es un mandamiento. Cuando tú no perdonas al hermano, tú estás desobedeciendo un mandamiento de Dios y tú estás en pecado. Otros dicen, bueno, yo estoy dispuesto a perdonarlo, pero yo no olvido. No estás obligado a olvidar, porque eso no se te saca de tu memoria. Cuando la palabra de Dios dice que Dios
olvida nuestros pecados, lo que está diciendo es que Dios no toma en cuenta nuestros pecados para condenación. Pero Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Él conoce nuestro pecado pasado, presente y nuestros pecados futuros. Así que cuando tú perdonas, lo que tú estás haciendo es renunciando a ese derecho de una compensación equitativa. Tú estás renunciando al derecho de tomar venganza y estás dejando la venganza en las manos del Señor. Tú no le estás cobrando ese pecado al hermano, porque ya tú le has perdonado y porque Cristo Jesús le ha perdonado. Tú no eres como las esposas que a veces están discutiendo y sacan un pecado, un problema, una ofensa, que quizás la perdonaron hace 5, 6, 7 años, y en el momento de la discusión vienen, tú te acuerdas que tú me hiciste tal cosa. Entonces eso todavía no ha sido perdonado. La palabra que se traduce como perdón significa dejar ir, liberar. Ese prisionero que tú tienes en el corazón, libéralo, déjalo ir. Pero también significa otorgar de una manera gratuita e inmerecida. El perdón es inmerecido. En una ocasión alguien le dijo a una persona, por favor, perdóname. Ella le respondió, es que no te mereces que yo te perdone. Y él le dijo, pero por eso es que te estoy pidiendo perdón, porque no lo merezco. Esa es la naturaleza del perdón. Si lo mereciera, no fuera perdón, fuera justicia. Ese es el alcance del perdón. Debemos perdonar siempre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su fundamento? Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es un rey llamando a cada uno de sus siervos para pedirle cuenta. Un día Dios te pedirá cuenta a ti. Un día todos tendremos que compadecer delante del tribunal de Cristo. Así que hay diferentes tipos de funcionarios. Este es un funcionario de primer jerarquía. Es un funcionario que le debe nada más y nada menos que 10,000 talentos. Para que usted tenga una idea, todo lo que el imperio romano recaudaba equivalía aproximadamente a 900 talentos. Todo lo que se utilizó para la construcción del templo, dice Primera de Crónicas 29:4, equivalía a 8,000 talentos. Y esta persona debe 10,000 talentos. Lo que el texto nos está diciendo es que esta deuda es una deuda impagable. Que esta persona no tiene, por más que trabaje durante toda su vida, no tiene la capacidad de pagar esa deuda. Es claro, hermano, que ese siervo nos representa a nosotros. Es claro que toda persona tiene una deuda infinita con un Dios, con el Dios Santo. Una deuda que no podemos pagar porque cada pecador está totalmente en quiebra delante de Dios. ¿Y qué era lo que este siervo merecía? Versículo 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Lo que merecía era la justicia de este rey. Lo que tú y yo merecemos es la justicia de nuestro rey, de nuestro Dios. Pero mire lo que hizo este siervo, versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es lo único que él podía hacer. Es lo único que un pecador puede hacer delante de Dios, es clamar por misericordia. Pero mire cuán grande es la compasión y la misericordia de este Señor. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Él no le dividió la deuda en varios plazos. Él no le dio una prórroga como él estaba pidiendo. Él no le perdonó la mitad de la deuda. Él le perdonó su deuda completamente. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado completamente. No por algo bueno que nosotros hicimos, sino porque Él es grande en misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios compasivo. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. No depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios. La razón por la que no puedes perdonar
es quizás porque tú no has experimentado este perdón de Dios en tu vida. La razón por la que se te hace tan difícil perdonar es porque tú no eres consciente de lo que Dios te ha perdonado a ti. La razón por la que muchas veces hay falta de pasión, falta de devoción, la razón por la que muchas veces tu servicio al Señor es tan pobre, tu adoración es tan deficiente, es porque no eres consciente del perdón de Dios, de lo que Dios te ha perdonado. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 40. Simón, un fariseo, invita a Jesús a su casa y no honra a Jesús como Jesús merece ser honrado. Pero ahí aparece una mujer de la mala vida que comienza a llorar, comienza a regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Comienza a enjugar con sus cabellos los pies, comienza a besar los pies de Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ella es consciente de lo que Dios le ha perdonado. Y por eso ella ama a Dios profundamente. Sin embargo, Simón, él no es consciente de su pecado. Él entiende que no necesita de Jesús porque él no es tan pecador como esta mujer. A quien se le perdona mucho, mucho ama. Hermano, cuando tú eres consciente de que tú tenías una deuda que no podías pagar, sin embargo, Dios te la perdonó de pura gracia. Tú vas a desbordar de amor y de adoración por Dios. Si tan solo pudiera pasar un fin de semana en el infierno, como predicábamos la semana pasada, y ser consciente de lo que tú merecías por tu pecado, entonces tu servicio a Dios sería diferente. Tu adoración a Dios sería completamente diferente. El alcance del perdón, el fundamento del perdón, perdonamos porque Dios nos ha perdonado. Y finalmente, ¿cómo perdonamos al hermano? Versículo 29. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y mire lo que hizo. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es exactamente el mismo escenario. Solamente que aquel debía 10,000 talentos y este solamente debe 100 denarios. ¿Usted sabe lo que es un denario? 0.20 centavos de $1. Así que 100 denarios lo que representa son $20. Le acaban de perdonar el equivalente a 10 millones de dólares y él no puede perdonar $20 a su hermano. Le acaban de perdonar 600 millones de pesos y él sale de ahí diciendo, wow, me perdonaron esta deuda. Déjame buscar a aquel que me debe 1,200 pesos para cobrárselo. Esto es ilógico, esto es irracional y eso es exactamente lo que Jesús quiere que tú pienses. Que cuando tú no perdonas a tu hermano, tú estás actuando de una manera irracional. Un corazón que no perdona es un corazón que ha olvidado por completo la gracia de Dios. Es un corazón que ha despreciado por completo la gracia de Dios. Mire cómo dice la NTV, me gusta más la NTV porque dice, pero cuando el hombre salió, no fue un día después o 2 días después, cuando salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, igual que él, que le debía unos pocos miles de moneda de plata. ¿Y qué hizo cuando lo encontró? Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagase
de inmediato. Podemos salir de un culto como este y quizás el hermano no hace una ofensa que sea insignificante y llevar ese rencor en nuestro corazón, no estar dispuesto a perdonar el hermano. Qué pocos misericordiosos somos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que este siervo no está actuando de acuerdo con el carácter del rey que él representa. Un corazón no perdonador no solamente es un corazón que ha olvidado la gracia, sino que es una mala representación para la iglesia, es una mala representación para el cristianismo. Versículo 30. Mas no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los demás consiervos, los demás hermanos de la iglesia, se entristecieron profundamente porque este hermano no era capaz de perdonar una deuda tan insignificante. Y finalmente, un corazón no perdonador es un corazón que será disciplinado por Dios. Véalo en el versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mire la conclusión de toda la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. En donde no hay un espíritu perdonador, entonces allí hay pecado. Y donde hay pecado, Dios necesita disciplinar a sus hijos, como dice Hebreos 12:3. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La evidencia de que tú has sido perdonado por Dios es que tú perdonas al hermano, como dice la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahora, no se confunda, porque no está diciendo ahí que si tú no perdonas a tu hermano, en ese momento tú pierdes la salvación, porque Dios dejó de perdonarte. No es eso lo que está diciendo el texto. Porque si no, entonces cada vez que nosotros pecamos, Dios nos quitaría la salvación. Hay dos tipos de perdón. Hay un perdón que es judicial. A través de la obra de Cristo, tú fuiste perdonado completamente. Tú fuiste declarado justo delante de Dios. Todos tus pecados fueron perdonado, de tal forma que no hay ninguna condenación para ti que estás en Cristo Jesús. Pero hay un perdón de Dios que es un perdón paternal. Y es lo que vemos en Juan capítulo 13, cuando Pedro le dice: Señor, báñame entero. Y Jesús le dice: el que está limpio no necesita ser bañado nuevamente, solamente hay que lavarle los pies. Es decir, día a día nosotros pecamos contra Dios y venimos delante de Dios y Dios nos perdona nuevamente. Cuando tú no perdonas a tu hermano, es ese perdón paternal de parte de Dios. Es que tu relación con Dios en ese momento se ve interrumpida, se ve afectada tu comunión con Dios. Y tú pierdes esa paz interior en lo profundo de tu corazón. Pero ¿cómo hago para poder perdonar a mi hermano? Hermano, en nuestra propia fuerza no podemos. Necesitamos de la asistencia de Dios. Necesitamos del poder de Dios para poder perdonar al hermano. Permíteme ilustrarlo. Hay un viajero que fue a un país, a una ciudad llamada Birmania. Y él entró a un lago. Y cuando él entró, se llenó completamente de sanguijuelas. Él trató de intentar quitarse unas sanguijuelas. Y una de las personas que le acompañaban en ese momento le dijeron: no te la quites. Porque si te la quita, eso te va a producir una infección en ese lugar. Y será peor. Así que esa persona le preparó un baño de agua caliente y le echó una especie de hierba que irritaba la sanguijuela. Y cuando esa persona entró a este baño de agua caliente, todas esas sanguijuelas empezaron a quitársele de su cuerpo. Eso es exactamente lo que tú necesitas. Para tú poder perdonar al hermano, tú tienes primero que darte un baño de la gracia de Dios. Tú tienes que darte un baño de la misericordia de Dios. Tú tienes que darte un baño y ser consciente de cuánto Dios te ha perdonado. Y cuando eso sucede, entonces ese perdón saldrá de manera natural en tu vida. Cada herida que produce la ofensa será sanada en el momento de que tú eres consciente del perdón de Dios en tu vida.
Todo este capítulo habla sobre el perdón. Un perdón que es incondicional, pero también es un perdón que es intencional. Porque dice, si el hermano peca contra ti, ve donde el hermano y restaura esa relación. No espere que sea él que te pida perdón. Así hay relaciones que han durado años y años y ninguno de los dos se atreve a pedirle perdón al otro. Habla de una manera intencional. El perdón es intencional. Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca, pero antes del versículo 15 Jesús le ha dado una parábola. Mírela en el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes hasta buscar la que se había descarriado? Eso es lo que Jesús tiene en mente. Así como el buen pastor, cuando se descarría una oveja, está dispuesto a hacer lo que sea, a hacer su mayor esfuerzo para rescatar esa oveja, así también tú tienes que estar dispuesto para restaurar a tu hermano cuando ha cometido pecado. Eres tú que tienes que tomar la iniciativa y tienes que hacerlo con esa misma urgencia que el buen pastor lo ha hecho con tu vida. Iniciamos hablando de cristianos, pero yo estoy seguro que aquí hay muchos como cristianos que vinieron esta mañana con su mochila. Yo no la puedo ver porque para mí es invisible, pero Dios sí la puede ver. Su mochila cargada de ofensas. Muchos en este lugar, Proverbio 28:13 dice, quien encubre su pecado no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchos en ese lugar quizás sienten como que Dios no le ha perdonado. O han cometido un pecado y dicen, bueno, la iglesia, no me siento como que los hermanos me han perdonado o me han recibido como antes de yo cometer este pecado. O ellos mismos no se sienten perdonados. Hermano, el rey de esta historia dice que Él te ha perdonado completamente. El buen pastor te ha perdonado completamente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarte a ti? Él ha cancelado completamente tu deuda. Había un niño que tenía un tirapiedra, una resortera. Y él salió a cazar y no pudo matar nada. Cuando venía de camino se dio cuenta que ahí estaba el pato más querido por su abuela, el pato favorito de su abuela. Y él tenía su tirapiedra, tenía la piedra, así que se vio tentado a lanzarle al pato. ¿Y qué pasó? Mató el pato de su abuela. Rápidamente cogió el pato y lo enterró. Dijo, no se va a saber que fui yo que lo maté. Pero ahí estaba su hermanita, viendo completamente la escena. Así que al día siguiente, cuando su abuela llamó a su hermanita, Sally, ven, te toca fregar. Ella estratégicamente le dijo, no, es Johnny, es mi hermano Johnny el que va a fregar. Y cuando él iba a reclamar que no era él, le dijo, recuérdate del pato. Al otro día su abuelo quería llevarlo a pescar a los dos niños. Y la abuela le dijo, no, porque Sally me tiene que ayudar a hacer unas cosas en la casa. Y él dijo, no, porque es Johnny que la va a hacer. Y le dijo, recuérdate del pato. Así que ella se fue a pescar con su abuelo. Y así pasó la semana entera hasta que este niño ya no aguantó más. Y dijo, pues yo no voy a vivir así. Y fue con su abuela y le confesó, mira, abuela, perdóname porque yo fui que maté tu pato favorito. Y la abuela le respondió, cuando tú mataste el pato, yo estaba mirando desde la ventana y yo he perdonado ese pecado. Pero lo que yo me preguntaba era, ¿hasta qué tiempo tú ibas a permitir a que tu hermana te mantuviese como un esclavo? Hermano, yo no sé el pato que tú has matado, yo sé que Dios ha perdonado todos tus pecados. No te quedes esclavo de ese pecado. No te dejes esclavizar de parte de Satanás. No hay condenación para ti si tú estás en Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por tu perdón hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado de una manera inmerecida, de una manera incondicional. Así como la altura del cielo hacia la tierra, así, Señor, de grandes son tus misericordias para con cada uno de nosotros.
Yo te ruego, Señor, en esta hora que tú produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer, que tú por tu Espíritu nos capacites para perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Que si hay en nuestros corazones alguna raíz de amargura, algún rencor, Señor, yo te ruego que tú sanes esas heridas de nuestro corazón y que tú nos dé la valentía para ir donde ese hermano a quien hemos ofendido o que se siente ofendido por nosotros y restaurar esa relación. Danos, Señor, el poder para poder perdonar a nuestros hermanos. Te lo pido por los méritos de Cristo. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Estamos despedidos. Al contemplar aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús, al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, al verte en mi lugar, tu sangre derramar y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor, tu amor, solo tú, Hijo de Dios, Cordero fiel, herido fuiste por mi rebelión, tu gracia fue mi salvación. Gracias, Señor, me hiciste libre de condenación al verte en mi lugar, tu sangre derramar y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor, solo tu al verte en mi lugar, tu sangre derramar y como un pecador mi salvación. Aleluya, me postro a tus pies, tu nombre adoraré y por la eternidad yo cantaré. Al verte en mi lugar, tu sangre derramar y como un pecador mi salvación. Me postro a tus pies, tu nombre adoraré y por la eternidad yo cantaré del misterio